Estamos aquí con el profesional que nos va a ayudar a ampliar un poco más acerca de este tema. Un poco de su currículum es que fue graduado en la Universidad Central del Ecuador en el año 1983 y sacó su especialidad como neurocirujano en la Universidad de Valparaíso en el año 1989. Además, ha realizado cursos de su especialidad en cirugía de columna y base de cráneo en Colombia y Alemania. Es ex jefe de servicio de cirugía del Hospital Provincial de Ambato. También fue profesor de la Cátedra de Anatomía en la Escuela de Optometría de la Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, y profesor de Neurología en la Universidad Técnica del Ecuador, sede Ambato. Empezamos con la entrevista con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la etiología de la enfermedad de Parkinson? Buenas tardes, para mí siempre será un gusto poder recibirte para comentar acerca de tantas inquietudes que tienen los estudiantes y especialmente en enfermedades tan importantes como es el Parkinson. Respecto a tu pregunta, te puedo decir que no existe una etiología clara de lo que provoca el Parkinson. Puede ser una mezcla de factores ambientales y genéticos. Existe en la actualidad un gen reconocido, una alteración de un gen, del gen llamado parquina, una alteración de este gen que produce la enfermedad de origen familiar. Entonces, cuando existen varios miembros de una familia que tienen Parkinson, es necesario el estudio genético para encontrar esta alteración del gen. Pero también existen factores ambientales, como por ejemplo personas que están constantemente en contacto con pesticidas o que han sido sometidos a traumatismos cráneoencefálicos constantes y severos, como por ejemplo los boxeadores. Un ejemplo de esto es el famoso boxeador Muhammad Ali, también llamado Cassius Clay. Entonces, son factores que pueden provocar en algún paciente la presencia de esta enfermedad. La siguiente pregunta es, ¿cómo hace una persona y su entorno para afrontar esta enfermedad? Realmente, cuando el médico diagnostica a una persona de Parkinson, es una situación difícil que se presenta tanto para el paciente como para su entorno familiar. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, por lo tanto quiere decir que se le puede controlar en parte, pero que desgraciadamente tiene un curso progresivo, degenerativo. Se considera que dentro de las enfermedades neurodegenerativas ocupa el segundo lugar, solamente después del Alzheimer. Entonces, el diagnosticar de enfermedad de Parkinson significa en primer lugar un golpe psicológico tanto para el paciente como para la familia. Porque ya al escuchar ese nombre comienzan a pensar en que va a existir ciertos problemas en su vida desde el momento del diagnóstico hacia adelante. Por lo tanto, generalmente los pacientes no lo toman a bien, lo toman con cierto pesimismo, igual su familia se llenan de inquietudes y es lógico que comiencen a buscar más de una opinión para ver si de pronto no existe una falla en el diagnóstico y a veces esto hace que se retarde en su tratamiento. Por tanto, es muy importante para el médico explicarles que no necesariamente esta enfermedad tiene una evolución rápida y que gracias a los medicamentos e inclusive en la actualidad existen tratamientos quirúrgicos que pueden hacer que esta enfermedad tenga una progresión o la progresión misma de la enfermedad sea lenta y durante muchísimos años. Realmente las personas, vuelvo a insistir, no lo toman a bien, pero es necesario que nosotros insistamos en que existen mejores posibilidades.
La siguiente pregunta sería, ¿qué es lo más difícil de la enfermedad en la etapa del pre y post diagnóstico? Es en la etapa del pre-diagnóstico, es la aceptación. Yo creo que es la aceptación. Es importante reconocer que existen ciertos fenómenos previos que nosotros ya nos hacen pensar en la posibilidad de que ese paciente va a desarrollar la enfermedad de Parkinson, no necesariamente con la típica triada motora que existe, sino que existen algunos otros factores. Entre estos, por ejemplo, me atrevo a mencionarte algo como que es la apatía, alteraciones del olfato, alteraciones digestivas como estreñimiento, por ejemplo, ¿sí? Que hacen pensar en la posibilidad de que puede existir ya un paciente que puede desarrollar la enfermedad de Parkinson. Entonces, el paciente generalmente en la primera etapa, insisto, es como que no cree mucho en la enfermedad, que tiene la enfermedad, y pues está sujeto a estar buscando otros criterios, etcétera, o se niega a tener esa enfermedad. Cuando ya se le diagnostica, el paciente tiene varias etapas. Una etapa en la que de negación de la enfermedad, ¿no? Posiblemente que lo tenga, esté equivocado el doctor, no es eso lo que yo estoy sufriendo. Y luego viene ya una etapa de aceptación, en la que generalmente puede estar acompañada de un cuadro depresivo, ¿sí? Que no necesariamente es algo que va a ir progresando, aunque en una etapa posterior o más tardía nuevamente puede presentarse este cuadro depresivo. Generalmente el postdiagnóstico, el paciente ya busca mucho el hecho de cómo me curo. Ya pasó la parte de depresión, qué pena que estoy con esta enfermedad, pero ahora ¿qué hago? ¿Cómo me curo? ¿Tomo solo la medicación? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué ejercicios hago? ¿Qué como? ¿Sí? ¿Existe alguna otra posibilidad, como por ejemplo, qué me ofrece con la cirugía, etcétera? Es decir, son dos etapas importantes dentro del post-diagnóstico. Y el prediagnóstico obviamente también es la etapa de negación y luego ya aceptación. La siguiente pregunta sería, ¿cómo debemos entender integralmente a esta enfermedad desde el sistema motor? Básicamente, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta la parte motora. Voy a ser un poquito rápido para hacerme comprender un poquito rápido acerca de la fisiopatología de qué es lo que sucede en el Parkinson. Esto se produce porque existe una degeneración de las células dentro de una parte importante del mesencéfalo. El mesencéfalo es una parte del tronco del cerebro, y en el mesencéfalo existe una acumulación, un grupo de células que conforman lo que se llama la sustancia nigra. Esta sustancia negra tiene que producir un neurotransmisor que se llama dopamina. Esta dopamina además actúa a nivel de los que se llaman núcleos de la base, se llaman el estriato, y eso hace que la persona tenga coordinación de los movimientos y pueda realizar movimientos finos, etc. ¿Sí? Bien. Como existe una degeneración de estos células dentro de la sustancia negra, deja de producirse la dopamina y por lo tanto va a haber una alteración de la parte motora. ¿Y cuál es la alteración? Básicamente, aquinesia, que es dificultad para realizar ciertos movimientos voluntarios, va a haber temblor y va a haber rigidez. Esa es la crea típica del Parkinson, es decir, una afectación
netamente motora. Esta es la triada típica de Parkinson. Temblor, que generalmente es en reposo, y es un temblor que se les denomina, que nosotros le denominamos temblor como en cuenta moneda, es decir, el paciente comienza a temblar de esta forma, ¿sí? Y además existe rigidez. La rigidez hace que la persona, por ejemplo, si le haces un movimiento así, va a comenzar a hacer como que estuviera con piñones, ¿sí? Y hace así, eso se llama el fenómeno de rueda dental. Y la aquinesia es dificultad para realizar ciertos movimientos voluntarios e inclusive que sean grandes movimientos o pequeños movimientos, ¿sí? Pero además es importante indicarte que no solamente existe una degeneración de las células de la sustancia negra, sino que en la actualidad, y gracias a los nuevos métodos de diagnóstico, se ha encontrado, y también en los estudios post-mortem, se ha encontrado que dentro de la neurona mismo, a nivel de cerebro, a nivel de corteza cerebral, se ha encontrado que existe el acúmulo de ciertos cuerpos que se llaman los cuerpos de Lewis, ¿sí? Que no es otra cosa que una proteína. Esta proteína está en el citoplasma de las células y que también va a provocar algunos trastornos. Y esos trastornos pueden degenerar en trastornos como demencia, por ejemplo, ¿sí? Bien. El pronóstico de estos pacientes se ha visto que en la actualidad antes se dividía la enfermedad de Parkinson en 4 estadios dependiendo de cómo estaba evolucionando el paciente, la fase inicial, si eran los síntomas leves, y mientras iba progresando la enfermedad, uno le iba dando una categoría de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, que en realidad hasta ahora se puede definir de esa forma, pero que ahora se le está clasificando en 3 grandes grupos. El Parkinson de predominio temblor, el Parkinson que tiene un predominio de rigidez y aquinesia, y un Parkinson indefinido, ¿sí? Que puede ser una mezcla de todos. Generalmente el Parkinson tiene un inicio unilateral, ¿sí? Comienza con un lado y después de un tiempo comienza a presentarse los síntomas al otro lado. Eso nos sirve muchas veces para hacer un diagnóstico diferencial cuando existe lo que se llama el parkinsonismo. Cuando existe el parkinsonismo, tenemos que estar pensando en la posibilidad, es decir, viene un paciente donde mí ya con la presencia de cierto temblor, rigidez y que es de predominio de un lado y que se ha presentado desde hace un poco tiempo atrás, yo pienso ya Parkinson, ¿sí? Pero si es un paciente que desde hace pocos días comienza con temblor y que es de los dos lados, o que se presenta rigidez, ¿sí? Es necesario que nosotros pensemos en la posibilidad de que algo está provocando ese síndrome de Parkinson, y ese síndrome de Parkinson generalmente puede ser inducido por ciertos medicamentos, como por ejemplo algunos psicotrópicos, ¿sí? Básicamente eso, algunos antieméticos pueden producir parkinsonismo, que no es otra cosa que movimientos extrapiramidales. Y la última pregunta es, ¿qué deben hacer los pacientes con esta enfermedad y su entorno para lograr una calidad de vida lo más digna posible? Eso es muy importante. Yo creo que es vital. Primero, hay que entender a la enfermedad. Y hay algo que se nos está quedando en medio de la conversación, y dado que tú me cuentas que estás estudiando psicología, es muy importante, pero muy importante, nombrarte y hacerte énfasis en el hecho de que el paciente con Parkinson no solamente puede tener estos 3 síntomas que son cardinales, que son importantes, que son los que te dan el diagnóstico, sino que además puede estar ligado a ciertos fenómenos, como ya hablamos, fenómenos como son la apatía, la depresión, en muchos casos cuando existe ya progreso en la enfermedad,
puede estar del lado de la ansiedad y en muchos casos puede estar provocado demencia. Y existen dos formas de demencia, ¿sí? La demencia provocada por los cuerpos de Lewy, ¿sí? Y esos pacientes generalmente son pacientes en los que se presenta en forma temprana la enfermedad. Lo más normal es que se presente luego de los 60 años, pero cuando se encuentra un paciente de 40, 45 años que comienza a debutar con esta enfermedad, es muy probable que este paciente tenga una evolución tórpida desde ese punto de vista y puede debutar con una enfermedad de demencia de cuerpos de Lewy. O con el tiempo, esas personas de 60 años también pueden estar acompañados de síndrome demencial, trastornos cognitivos, trastornos de su conducta, falsos reconocimientos, etc. Y eso es la demencia y Parkinson. Son dos formas diferentes de presentación de la demencia, ¿ya? Entonces, ¿qué hacer? Qué importante que es esto, porque la familia va a contar un rol primordial cuando tiene un familiar con Parkinson. El conocer de la enfermedad. Saber que, si bien es cierto, es una enfermedad neurodegenerativa, esta puede tener una evolución de muchos años, que existen, gracias a Dios, en la actualidad. Conocemos perfectamente cómo se está comportando la enfermedad y cuáles son los medicamentos que necesita el paciente de acuerdo a los síntomas que sean primarios. Si un paciente tiene temblor, ¿qué es lo que le voy a dar principalmente? Si un paciente tiene más rigidez, ¿qué es lo que le voy a dar? Si se suman a esos otros síntomas, por ejemplo, disquinesias que está provocado por la misma medicación, por la misma levodopa, carbidopa, disquinesias que son otro tipo de extrapiramidalismos, ¿qué medicina le puedo dar? Si comienza con trastornos demenciales, ¿qué medicina le voy a dar? Entonces, lo primero es educar a las personas, educar a la familia enterarse para poder hacer frente a esa enfermedad. Hacer fisioterapia. No relegarle al paciente, porque generalmente los familiares tienden a hacer lo que no se debe hacer. Mi paciente tiene Parkinson, mi papá tiene Parkinson, es más frecuente obviamente en los hombres que en las mujeres, es en una relación de 2 a 1. Mi papá tiene Parkinson y por lo tanto no le voy a dejar que haga absolutamente nada. No, todo lo contrario, tenemos que integrarle a nuestra familia, hacerle que él siga haciendo sus cosas, es más, obligarle a que haga algo de fisioterapia. Yo tengo pacientes adultos que salían en época que podíamos salir, todavía desgraciadamente esto de la pandemia nos ha limitado mucho la vida a todos, no solamente a los pacientes, pero tenía un buen grupo de pacientes que salía. Aquí en nuestro medio existe el grupo de la catedral, que se llamaba, que eran gente que salía a la madrugada a trotar por las calles de la ciudad, y entre ese grupo habían personas que tenían Parkinson y que mientras hacían sus rutinas, etcétera, se han mantenido excelente. Claro, lógico, en estos días han tenido cierto deterioro, y es porque es necesario que todos los pacientes tengan una actividad motora, hagan fisioterapia, y además de eso también hagan psicoterapia. La familia también es importante que se integre y que también piense que son pacientes que no van a deteriorarse muy rápidamente, y que por lo tanto es importante que les integremos a la vida hogareña, que hagan sus cosas, también que les apoyemos desde el punto de vista psicológico, y lo más importante, el amor de familia es lo que cura muchas cosas. Bueno, le agradecemos, doctor, por alimentarnos de esta valiosa información. La verdad es que he aprendido muchísimo en esta entrevista que le he hecho, y espero que les pueda servir también a todos ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ti, siempre a las órdenes.